¿Cuál es el mejor día para publicar tu podcast y por qué? ¿Sería interesante considerar publicar cuando nadie más está publicando? ¿Qué días escucha la gente nuestro podcast? Algo de todo eso te voy a contar ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy Ajeno del Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, hablando de días de publicación y por supuesto extraído del informe de Top 100 de Spotify que hicimos en Mumbler el año pasado, en 2024, y ya estamos trabajando, no, mentira, todavía no, pero seguramente en algún momento Paul Rodríguez me diga hay que ponerse a trabajar y hacer un nuevo informe, pero mientras tanto tenemos el informe que sacamos a fin del año pasado, a fines de 2024, con el Top 100 de Spotify que podés descargar de la descripción de este podcast. No sé para qué te lo digo, porque si todavía no lo descargaste, quiere decir que nunca lo vas a descargar. Bueno, en el informe pudimos ver cuáles son los días en que estos podcasts que han llegado al top 100 de Spotify publican sus podcasts, ¿no? Algunas conclusiones rápidas para poder meternos en el tema. La mayoría de los podcasts se publican en días laborables, al inicio de la semana, cuando los oyentes buscan contenido para sus rutinas diarias. Y también, en particular, el jueves. Lunes, martes y jueves son los días que más podcasts se publican. Me parece normal esto de publicar los lunes porque la gran mayoría de los podcasts se escuchan cuando estamos en los traslados o cuando estamos haciendo actividades laborales, quienes tienen la posibilidad de hacer un trabajo, no sé, administrativo o lo que fuera, que no les demande conversar con la gente, que ya es una bendición, o además tener que estar prestando demasiada atención y poder prestarle atención a lo que escucha, si no, no tiene sentido, ¿no? Son muy pocos, según este informe, los podcasts que publican los viernes o los sábados. Esto es prácticamente desierto, nada. Los martes son el día más popular, con el 23% de los podcasts publicando ese día, y se destaca también el domingo con un 20% en segunda posición. Martes, domingo, ¿no? Domingo para que ya esté podcast listo el lunes, y si ya no publicaste el domingo, parece que directamente publicamos el martes porque los lunes es un quilombo. Ahora, como hacemos siempre, ¿cómo podemos interpretar esta información para sacarle provecho nosotros para nuestros propios contenidos? Entendemos claramente, según el informe, que el mejor día para publicar es el martes, debido a que la mayoría de los podcasts que están en el top 100 de Spotify lo hacen en esas fechas. No obstante, a mí eso me hace pensar que a la gente ese día le llegan muchas notificaciones de nuevos episodios publicados y que va a tener que elegir. Eso está bueno, claro, siempre y cuando elijan nuestro podcast. Si no, es una cagada. A ver con quién estamos compitiendo cuando publicamos los martes. Es decir, si vos publicas tu podcast los martes, estás compitiendo con varios de los podcasts que están en el top 100 de Spotify. Lo mismo pasa con los domingos. Ese día llegan las newsletters, se publican los podcasts y encima la familia está en casa y hay que estar con ellos, o peor aún, salir a pasear. Entonces, ¿qué pasaría si, en lugar de publicar en días laborables o un domingo, publicáramos los viernes o los sábados, cuando según el informe casi nadie está publicando? Esto lo tenemos claro, o sea, esto está claro, lo tengo claro, no es que soy idiota. Si nadie publica en esos días es porque nadie está escuchando. Los viernes a la tarde, acá en mi barrio por lo menos, están todos en el bar. Todos. Y los sábados, bueno, también están en el bar, o en el parque, o haciendo deporte, o llevando a sus hijos a que hagan fútbol, natación, básquet, taekwondo, o yo que llevo al mío a hacer surf, o en el centro comercial paseando, y después en el bar, claro. Nadie está escuchando podcast, nadie. Pero yo me atrevo a preguntarme, ¿qué pasaría si, en lugar de publicar el mismo día que todos los demás, lo hiciéramos cuando nadie más lo hace? Yo publico Todo por un Daily, este podcast, a las 6 de la mañana de España, para ser uno de los primeros en aparecer cuando la gente se levante. Los que se levantan a las 6 de la mañana, claro. En Argentina todavía están durmiendo a esa hora, y somos varios los que publicamos a esa hora por la misma razón, competimos. Y si en lugar de competir, mandamos todo al carajo y publicamos en ese horario en el que aparentemente es el peor horario para hacerlo, tal vez esas 4 o 5 personas que no están en el bar y que no tienen nada para escuchar,
porque nadie publica, y ya escucharon lo que se publicó el martes, y todavía no se publicó lo del domingo, tal vez ahí justo nos terminan descubriendo. De hecho, en la nueva estrategia de Podcast Infinito, que como te dije antes, ya te contaré más adelante porque quiero compartirla con vos y si me va bien o me va mal, que seas cómplice y testigo. En la nueva estrategia de Podcast Infinito, tengo pensado publicar justamente los sábados por la noche, entre las 21 y las 23 de España. Aún no lo tengo claro. Voy a publicar esa hora en la que nadie está publicando y en la que supuestamente nadie está escuchando y ver qué pasa. En el peor de los casos, como hasta ahora, no lo va a escuchar nadie y no va a haber mucha diferencia con la gente que lo escucha ahora. Pero al menos voy a haber respondido a la pregunta: ¿qué pasaría si?